Bien, muy buenas tardes a todo el público. Bienvenidos a una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Este 10 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica autoinmune que afecta a múltiples sistemas del cuerpo y que según datos del MINSA y el Hospital Loaiza, se estima que hay entre 60 a 70 nuevos casos por cada 100.000 habitantes cada año, afectando principalmente a la población femenina. La falta de visibilidad del lupus en el país ha generado desafíos para su diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y concientización general. Es por ello que nuestro tema es Sistema Inmunológico en Alerta, comprendiendo el lupus. Y para ello nos acompaña el doctor Carlos Alberto Glave Testino. Él es médico reumatólogo de la Clínica San Felipe, expresidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, a quien damos la bienvenida a este segmento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, a su disposición. Muy amable. Muchas gracias, doctor, y también al público. Pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios de la transmisión para que podamos trasladar a nuestro especialista invitado. Bien, doctor, entonces empezamos con el lupus. Por favor, una definición de qué es el lupus en sí. Bien, justamente como usted lo había puesto en la introducción, el lupus es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa de que es una enfermedad que produce anticuerpos contra uno mismo. Es una enfermedad que el sistema inmunológico no es que esté disminuido, sino por el contrario, que es aberrante, es decir, que comienza a producirse anticuerpos y en lugar de atacar lo extraño, lo externo, que es la razón por la cual la inmunidad se activa en nuestro organismo, comienza a atacarnos a nosotros, a diferentes partes de nuestro organismo. Puede atacar al riñón, al pulmón, a las articulaciones, a las mucosas, etcétera. Entonces, se caracteriza por una producción de anticuerpos que se llaman autoanticuerpos. Y efectivamente es mucho más frecuente en mujeres, son 9 o 10 mujeres por cada hombre. Generalmente empieza en las edades, digamos, de 20, 30 años, en el caso de lupus eritematoso sistémico, y tiene como características que no tiene una misma cantidad de manifestaciones clínicas, de síntomas y de signos, sino es muy heterogéneo. Hay muchas manifestaciones diversas y no todas las personas con lupus van a tener las mismas manifestaciones. No es lo mismo que otras enfermedades crónicas o otras enfermedades agudas o enfermedades infecciosas que tienen 3 o 4 manifestaciones y que esas son las características de todas ellas a lo largo del tiempo. En el lupus eritematoso es algo muy importante y es un reto para el clínico, el que empieza con manifestaciones generales, o sea, puede tener fiebre, malestar general, una fiebre relativamente baja generalmente, malestar general, molestia, dolores articulares, problemas en la piel, problemas con el sol, por ejemplo, es una cosa muy característica, y después puede haber manifestaciones también a nivel del riñón, a nivel de las articulaciones, a nivel de la serosa, puede haber pericarditis, puede haber endocarditis, etcétera. Entonces, son diversas manifestaciones que no todos la tienen, o sea, no todas las personas que sufren de lupus eritematoso tienen todas las manifestaciones, sino en el conjunto de síntomas y de signos que el médico va recogiendo en la entrevista, en la historia clínica, que es fundamental, y en el examen clínico, ahí va a determinar las pruebas de laboratorio para confirmar un diagnóstico y después el tratamiento, que también depende de cuáles son las manifestaciones que tiene para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento más apropiado. Ujú. Quiere decir, doctor, que no hay un signo o un síntoma característico del lupus. Definitivamente, no existe. Hay Ujú. pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con el sol, fotosensibilidad, tienen problemas con articulaciones, un poco de dolores en las articulaciones, caída de cabello, problemas en la boca, hay úlceras en la mucosa oral, que generalmente son úlceras que no son dolorosas, que el médico las va a ver. Entonces, con eso acude una mujer de 20, 25 años, acude al médico y dice, bueno, me siento un poco mal y tal. El médico le examina, la ve y esas son todas las manifestaciones. Le pide las pruebas de laboratorio y todo va bien. En el sentido de, comenzamos, vemos la prueba de laboratorio, confirmamos el diagnóstico y damos un tipo de tratamiento. Pero puede haber otras manifestaciones. Puede haber una persona que debuta, con una mujer joven que debuta de repente con hipertensión arterial, con orinas espumosas,
se le hace una prueba de laboratorio en la orina, se ve que hay proteínas en la orina y es un lupus más bien grave, un lupus severo porque está afectando el riñón. Y son dos pacientes que tienen lupus y que tienen un enfoque, tanto diagnóstico como terapéutico, diferente. Entonces, no todas las personas tienen lo mismo, no es lupus, tal tratamiento, lupus, tres o cuatro manifestaciones que hay, dar un tratamiento. No, hay diversas manifestaciones y el médico tiene que estar muy avisado para poder hacer el diagnóstico, sobre todo en la atención primaria para poder referirlo al médico especialista y este a su vez comenzar a hacer el tratamiento apropiado y contrarreferirlo. Esa es la idea. Ujú. La sangre en la orina también es uno de los signos, doctor. Claro, como le digo, el lupus puede afectar las mucosas, la piel, puede afectar las articulaciones, puede afectar la sangre con anemia, diferentes tipos de anemia que hay por lupus, puede afectar el riñón y en el riñón puede haber hematuria, o sea, sangre en la orina, proteínas en la orina, puede haber problemas a nivel de la pleura, puede haber derrame pleural, puede haber derrame pericárdico, puede haber taquicardia, puede haber diversas manifestaciones. Entonces, no todos tienen lo mismo, eso es algo importante. Entonces, si es que hay compromiso renal, entonces ahí sí hay que hacer un enfoque, sobre todo terapéutico, más o menos rápido para poder hacer un control adecuado del progreso de esto, ¿no? ¿Qué causa el lupus, doctor? ¿Por Eh, qué se desarrolla esta enfermedad? Ya, esa es una pregunta que no tiene respuesta, porque existe en general la alteración de nuestro sistema inmune que nos lleva a que el sistema inmune no solamente nos defienda de lo externo, sino que comience a desconocer nuestro organismo, que esa es la enfermedad autoinmune, es decir, la formación de anticuerpos que nos atacan a nosotros. Eso está claro que hay alguna predisposición genética, no todos tienen esa predisposición genética, pero hay alguna predisposición genética y hay alguna razón por la cual se dispara, pero no se sabe cuál es. Hay muchos factores que podrían contribuir a esto, pero no se tiene establecido claramente cuál es. Por lo tanto, no se puede hacer una prevención primaria, es decir, no podemos decir vamos a prevenir el desarrollo del lupus de esta manera, sino lo que tenemos que hacer es que cuando se hace el diagnóstico hay que prevenir el daño secundario, es decir, hay que hacer una prevención secundaria, haciendo el tratamiento lo más temprano posible. Claro, ¿qué factores en todo caso desencadenarían o empeorarían la situación entonces? Mire, o sea, no existe algo específico, ¿no? O sea, Ujú. definitivamente, lo que hay que tener es alerta en una mujer joven que comienza a tener manifestaciones sistémicas, eso hay que tener alerta para el diagnóstico temprano y poder prevenir el avance de la enfermedad. Pero en general, lo que tenemos que decir es que la vida de la gente, de todas las personas que vayan o no vayan a tener una enfermedad autoinmune, es que tienen que tener una vida saludable con una dieta adecuada, con dieta saludable, actividad física, ejercicios, estar bien físicamente y también tranquilidad personal, que es lo más difícil que puede haber. Pero eso es lo que nos va a permitir evitar que se desarrolle el sistema inmunológico, esa pérdida de la tolerancia inmunológica, esa pérdida del reconocimiento de nuestro organismo para que se desarrolle este ataque que hay de nuestro propio sistema a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Muy bien, No doctor. existe. Excelente aclaración. Entonces, pasamos a otro campo. Entonces, vamos digamos, a ahondar en los tipos o clasificaciones. Existen tipos. No, o sea, lo que existe es que hay un lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es el que tiene manifestaciones sistémicas producto o subyacente a una alteración inmunológica. Ese es el lupus eritematoso sistémico. Hay lupus cutáneo subagudo, o sea, podríamos hablar muchísimo sobre estas cosas, pero
el lupus del que hablamos, el lupus eritematoso sistémico, el Día Mundial del Lupus es el lupus eritematoso sistémico. Lo Es que el más hay común, ¿no? son, claro, sí, y ese es en ese hay diferentes subgrupos, le llamamos subsets de pacientes, en donde hay de manifestaciones leves, manifestaciones moderadas o manifestaciones sistémicas. No todos van a tener todo, sino algunos solamente tienen manifestaciones que hay que protegerse del sol, de repente algunos medicamentos más o menos leves y un seguimiento permanente. Hay otros que tienen manifestaciones moderadas, por ejemplo, dolores articulares, una artritis que no es tan severa, por ejemplo, como la artritis reumatoide, caída de cabello, algunas manifestaciones mucocutáneas que tienen otro tipo de enfoque. Y hay otros que afectan órganos muy importantes como el riñón, como el corazón, como la sangre que puede producir anemia hemolítica, y ahí sí hay que tener una visión diferente y un enfoque terapéutico más agresivo y temprano. Y hay otro grupo, y es importante, muy importante, porque esto da principalmente a mujeres, como hemos dicho, y en edad fértil. Entonces hay un grupo que tiene algunas manifestaciones y algunos anticuerpos que son marcadores, por ejemplo, de una mala evolución del embarazo. Hay unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifosfolípidos que pueden ser primarios, o sea, solamente tener el anticuerpo antifosfolípido, y otros que pueden estar asociados al lupus. Y eso genera, por ejemplo, pérdidas fetales recurrentes, abortos, preeclampsia y demás. Y también hay hay unos anticuerpos que pueden predecir que puede haber un problema, por ejemplo, de lupus neonatal. Hay unos anticuerpos que más o menos dan el riesgo de que la mujer que se embaraza llegue a tener después del embarazo exitoso manejado adecuadamente entre el ginecólogo, el neonatólogo y el reumatólogo, y el producto, el resultado del embarazo puede ser con un lupus neonatal con problemas cutáneos y cardiovasculares, ¿no? Ujú. Entonces, hay diferentes formas. Como digo, es heterogénea la presentación y el desarrollo y la evolución de esta enfermedad. ¿Y se tiene el dato, doctor, de por qué es que afecta a las mujeres en edad reproductiva? Interesante porque probablemente sea por un tema de alteraciones incluso a nivel Hormonal, estrés, hormonal. quizás. Ujú, Hormonal. No está claro, o sea, no está claramente que es por esto, pero sí porque hay una reacción distinta del sistema inmunológico relacionado con factores hormonales, ¿no? ujú. ¿Cómo afecta en este caso a los riñones, por ejemplo, y sus síntomas más comunes? Ya, o sea, cuando hay un problema renal y en algunos casos, como hemos manifestado, puede incluso debutar con problema renal. Es Ujú, decir, la persona es una mujer sana, sin ninguna molestia, de repente algunas manifestaciones generales, algunas manifestaciones de malestar general y tal, y de repente llega y se le encuentra la presión arterial elevada, sin ninguna causa y sin ningún antecedente de hipertensión. Se hacen los estudios y se encuentran proteínas en la orina. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay depósitos de complejos inmunes, es decir, alteración. Estos anticuerpos atacan a nivel renal y lo que producen es una nefritis lúpica, es decir, una inflamación producto de este sistema autoinmune a nivel renal. Y esto lo que requiere es un tratamiento rápido, agresivo, para evitar de que esto llegue a la insuficiencia renal. ¿Cómo se diagnostica el lupus, doctor? El lupus se diagnostica principalmente con criterios clínicos, con las manifestaciones clínicas que hemos mencionado y después complementando esto con pruebas de laboratorio, principalmente con estas alteraciones, anticuerpos antinucleares, complemento que está abajo, anticuerpos antifosfolípidos que hemos mencionado que pueden estar presentes en lupus. Entonces hay con pruebas de laboratorio, pero dirigidas de acuerdo a las manifestaciones clínicas, ¿no? Ujú. Y con respecto al tratamiento, Ya, el tratamiento va a depender de las manifestaciones. Es interesante este tema porque, por ejemplo, una persona con artritis reumatoide, que es otra enfermedad autoinmune, pero que afecta casi exclusivamente a las articulaciones y muy poco a nivel sistémico, a nivel de otros órganos, la artritis reumatoide generalmente va a tener que tener un tratamiento permanente. Es difícil de que podamos dejar a una persona con artritis reumatoide sin tratamiento. Sin embargo, en el lupus, dependiendo de la manifestación clínica, va a haber diferentes tipos de tratamientos
y en algunos casos hasta se puede tener al paciente sin tratamiento y en remisión, con controles simplemente de protegerse del sol, de tener una vida saludable y demás. Entonces, dependiendo de qué tipo de manifestación, hay diversos tratamientos. Se puede dar hidroxicloroquina, se puede necesitar dar medicamentos inmunosupresores como la ciclofosfamida, el micofenolato o algunos otros medicamentos. Pero eso es dependiendo de la manifestación clínica. No es lo mismo que decir, yo tengo diabetes, necesito por lo tanto hipoglicemiantes. Yo tengo hipertensión, antihipertensivos. Yo tengo un problema, por ejemplo, de una infección, un antibiótico. En el lupus no hay un medicamento, o sea, con el diagnóstico del lupus no es tal medicamento, sino con el diagnóstico del lupus hay que ver qué tipo de manifestaciones tiene Manifestaciones para poder son. abordar estas manifestaciones. Generalmente, cuando hay manifestaciones de moderadas a severas, de todas maneras, inicialmente se usan corticoides, pero los corticoides se usan de forma adecuada por el menor tiempo posible y en la forma más eficaz para evitar los efectos colaterales de la cortisona, ¿no? Ahí, doctor, hay que aclarar, bueno, usted lo haría, si el lupus tiene cura o es que una persona que tiene esta enfermedad tendría que recibir tratamiento de por vida. Ya. El lupus en sí mismo, en el sentido técnico propiamente, no se puede decir ya eh, una infección, ¿no? O sea, a mí me da una neumonía. Sabemos de que hay un germen, una bacteria se metió al pulmón, le doy el antibiótico, yo lo supero y lo curé. Esa es una neumonía, una enfermedad aguda. En el lupus, que es una enfermedad crónica, que hay una alteración del sistema inmunológico, eso ya va a estar subyacente permanentemente. Lo que sí se puede hacer es entrar en remisión, es decir, la mujer con lupus o el paciente con lupus puede estar en remisión, es decir, sin síntomas, controlado por medicamentos. Y como dije hace un momento, en algunos casos incluso podemos estar sin medicación y en remisión, y simplemente con controles periódicos de la persona. Es decir, no necesariamente vamos a tener el tratamiento de por vida, no necesariamente, sino de acuerdo a las manifestaciones y de acuerdo a qué tipo de manifestaciones, diversos tratamientos, ¿no? Entonces, claro, el mito es, no tiene cura, voy a estar siempre, bueno, siempre va a estar con el diagnóstico de lupus, pero podemos tener al lupus dormido con tratamiento y hay un grupo de personas que pueden estar con el lupus dormido sin tratamiento, pero siempre tienen que estar muy alertas a signos de alarma que requieran de volver a hacer un tratamiento adecuado. Bueno, en todo caso, se puede controlar el lupus, ¿no? ¿Qué, Definitivamente, entrar en remisión, claro. ajá. ¿Qué se recomienda hacer y no hacer durante el tratamiento? En general, las recomendaciones son de tener una vida saludable, dieta saludable, actividad física. No es malo hacer actividad física cuando uno está controlado el problema. Y el otro tema es cuidarse del sol, porque el sol sí puede precipitar o aumentar la reacción autoinmune. Y por otro lado, también tener una vida saludable en general. Y en el caso de las mujeres, el embarazo, por ejemplo, tiene que planificarse junto con el médico reumatólogo y con el ginecólogo y el neonatólogo para que cuando se decida el embarazo se plantee cuando esté inactivo el lupus, cuando esté controlado. Y además ver qué medicamentos son los que se podrían usar durante el embarazo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Respecto a la recomendación del sol, doctor, ¿por qué es que el sol es un factor que podría desencadenar o empeorar la enfermedad del lupus? Una cosa aparte del sol y además hay que cuidar y es muy importante. Hay un Ujú. medicamento que se llama hidroxicloroquina, que es probablemente el primero y es el estándar en el tratamiento casi inicial del lupus y que cubre diferentes manifestaciones, sobre todo articulares y mucocutáneas, pero que también se ha demostrado que en las manifestaciones más graves es adecuado combinarlo con los medicamentos más agresivos, con los medicamentos inmunosupresores. Y esta hidroxicloroquina disminuye su efecto con el tabaco. O sea, las personas que fuman hay que evitar que fumen. Lo mejor es incluso que suspendan el uso del tabaco porque puede evitar la eficacia de este medicamento de la hidroxicloroquina. Ahora, el sol activa la enfermedad. No hay un mecanismo claro establecido, pero es por afectación probablemente de la piel y el desarrollo de esta respuesta inmunológica aberrante, ¿no? Ujú. En sí, doctor, ¿cuál es la calidad de vida de los pacientes o su pronóstico con respecto a esta enfermedad? Eh, Ha habido
evidentemente una mejoría en el sentido del tratamiento más adecuado que hay en el lupus, pero de hecho la persona con lupus, sobre todo si tiene compromiso grave como a nivel renal o hematológico o neurológico, porque también puede haber manifestaciones neurológicas, convulsiones, psicosis por lupus, si es que hay un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado, puede llegar a tener una vida normal, una vida completamente normal, una vida de relación normal, pero hay que cuidar sobre todo además los efectos colaterales de los medicamentos y demás para mejorar su expectativa de vida y su calidad de vida, ¿no? Definitivamente, doctor, también la enfermedad puede también desencadenar pues, un tema de estrés emocional, también psicológico, ¿no? Especialmente en personas jóvenes que contraen la enfermedad y obviamente afecta a la parte laboral. Sí, Toda doctor. enfermedad va Ahí a está. tener definitivamente una activación cuando hay un estrés, cuando hay... Por eso yo digo que es una cosa general, ¿no? No Ujú. solamente para los enfermos y particularmente para los enfermos con lupus, sino en general para la población, para prevenir enfermedades y para, en el caso de que de que la vida nos lleve a tener una enfermedad, para mejorar nuestra respuesta a los tratamientos, hay tres cosas fundamentales, ¿no? Actividad física es importantísimo. Actividad física no solamente leve, ¿no? Sino una actividad física en la que uno esté en forma física adecuada. Dieta saludable, o sea, una dieta que no sea proinflamatoria, ¿no? Una dieta con más proteínas no animales, con menos carbohidratos, con poca sal, con agua como la fuente principal de hidratación, una dieta saludable. Y el otro tema es el que usted ha dicho, es el asunto de la tranquilidad, ¿no? O sea, el asunto del estrés. Definitivamente el estrés va a empeorar. No significa de que sea por estrés, o sea, hay personas estresadas que no tienen lupus y hay personas con lupus que pueden manejar muy bien su estrés, pero el manejar el estrés, el manejar el asunto personal, espiritual y psicológico, el asunto, eso es fundamental para tener un mejor enfrentamiento a los problemas de la enfermedad. Yo siempre digo, esos tres pilares de la mantención de la salud nos permiten preservar nuestra salud y cuando ésta se ve alterada, poder tener mejores herramientas para recuperarla, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente, doctor, son buenas recomendaciones, sea que tengan la enfermedad del lupus que estamos hablando o no, ¿no? Que en general todos debemos practicar ese tipo de recomendaciones. Le Así es. traslado algunas consultas, doctor. ¿Puede afectar la fertilidad del lupus? Sí, más que la fertilidad, como digo, a nivel de la mujer, lo que puede producir, incluso tradicionalmente hasta se consideraba como una posibilidad de indicación de aborto terapéutico, porque en el lupus se puede empeorar el lupus en sí mismo y también puede afectar el desarrollo del embarazo, o sea, puede afectar a la madre como puede afectar también al concebido, ¿no? Entonces, por eso es necesario, cuando vaya una persona a planificar un embarazo, estar seguros de que el lupus está inactivo y está con medicamentos que no afectan la posibilidad de un desarrollo natural del embarazo. Y hay un medicamento que se llama ciclofosfamida, que se usa en pacientes con lupus renal, que puede también producir insuficiencia ovárica. E incluso cuando se va a iniciar ese tratamiento, que es imprescindible en algunos momentos de iniciarlo, algunos consejos en relación incluso hasta, por ejemplo, de congelación de óvulos, etcétera, se pueden plantear en mujeres que, por ejemplo, tienen 20, 22 años, que todavía no tienen idea inicial de tener un hijo, pero que podrían tenerla posteriormente. Entonces, ese es un consejo fundamental que hay que tomar al principio del tratamiento y en el momento del diagnóstico del lupus, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos una consulta de Ilan Vargas. En el caso de tener un estilo de vida saludable, ¿habrá algunas actividades que no podría realizar, como cargar peso, realizar actividad física intensa? ¿Algunos alimentos pueden exacerbar los síntomas? No, lo que hay que hacer en el sentido de lupus es protección del sol, principalmente. Cargar peso intenso no hay problema. Actividad física intensa tampoco, incluso hasta es mejor. Pero obviamente en momentos en que no hay actividad inflamatoria, cuando está controlado, ¿no? Si no, el reposo es importante también, en los momentos de la actividad inflamatoria. Pero uno no tiene que restringirse ni verse incapacitado de hacer sus cosas. Puede y debe hacer
Y como repito, debe hacer actividad física. Incluso ahora eso de la actividad física, por ejemplo, ya cambiando un poco el tema, pero sí en enfermedades reumáticas. Las personas con artrosis de rodilla, que antes se decía que no tenían que hacer ejercicios de impacto, no es tan cierto. Pueden hacer los ejercicios, pero también tienen que fortalecer los músculos. Y el fortalecimiento de los músculos es importante en general y particularmente en personas que tienen enfermedades reumatológicas. Entonces, eso es importante, es fundamental el mantener la actividad física. Obviamente, cuando uno está sin el proceso inflamatorio, cuando está controlado, cuando está, como usted dijo, apagado o en remisión, que nosotros llamamos, con los medicamentos, ¿no? Entonces, no es contraindicado hacer actividad física. Claro, y siempre de manera progresiva. No hay ejercicio malo, sino mal hecho. Ese es el tema. Así es, doctor. Bien, últimas consultas. ¿El lupus es un tipo de cáncer? No, no, no tiene nada que ver. Ahora, lo que pasa está en que, claro, hay muchos medicamentos que se usan en el cáncer y también lo usamos en las enfermedades autoinmunes, porque tiene algún nivel de vinculación, no es lo mismo, pero tiene alguna relación en el sentido de la forma en que uno trata la enfermedad, porque lo que se hace con el cáncer es también bajar la reproducción de las células, la actividad de las células, ¿no? Eso se hace con el lupus en el sentido de bajar la actividad de las células que nos protegen de lo externo, porque están comenzando a producir sustancias que en lugar de atacar a lo de afuera, nos atacan a nosotros. Tenemos que cortarlas. Entonces, por eso hay una similitud en la terapéutica, pero no es lo mismo que un cáncer de ninguna manera. Por lo general, doctor, hay un órgano en sí que es lo primero que ataca el lupus. Otra consulta le traslado. No, o sea, repito, ese es un dato, o sea, mira, si solamente esto se llevan, es lo más importante. No es de que hay un órgano que solamente ataca, puede atacar diversos, Así lo es. más importante son riñón, corazón, sangre, ¿no? Pero no es de que eso es lo único que ataca, puede no atacarlos también, o sea, hay pacientes, o sea, cuando uno le dice diagnóstico de lupus, no necesariamente significa que va a tener compromiso renal, por eso es importantísimo decir, o sea, no es todos los pacientes con lupus tienen 4 síntomas siempre, no. Hay como 14 criterios clínicos para el diagnóstico de lupus y no todos lo tienen los 14, pueden tener 4 o 5 y nada más. Generalmente dividimos en 3 grupos. Grupos de manifestaciones leves, que son en la piel, en las mucosas, manifestaciones morales, que son en las articulaciones, en las serosas, o sea, derrame pericárdico, derrame pleural, y manifestaciones severas que son psicosis, convulsiones a nivel neurológico, anemia hemolítica a nivel hematológico y problemas renales con síndrome nefrítico, nefrótico y insuficiencia renal si no se trata. Entonces, son diferentes. No todos los pacientes con lupus van a tener todo. Pueden tener un grupo algo de moderado o leve y otro grupo puede tener severo e incluso puede debutar con severo como puede debutar con leve y quedarse siempre con leve. Más o menos es la idea. Muy bien, doctor. Excelentes aportes, aclaraciones con respecto a esta enfermedad. Bueno, para ya ir cerrando el segmento, doctor, podría quizás dejarnos un mensaje final. También, de repente, cuáles son los desafíos con respecto a la parte de investigación, avances de tratamiento o parte científica en esta enfermedad. Ya, lo más importante es, y ese es el tema pues en general pues de la industria farmacéutica y de todo esto, es que lo que tendríamos que ver es justamente la pregunta que siempre nos hacemos y todos se hacen en el sentido de poder prevenir o poder predecir qué cosa es lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, lo que hay que avanzar, y esa es la parte que corresponde pues a la investigación científica, es el asunto del estudio de la genética, ¿no? Incluso hay toda una teoría y toda una tendencia en el sentido del estudio de la farmacogenética, o sea, poder tener marcadores biológicos. En el lupus hay marcadores biológicos, hay estos autoanticuerpos que son marcadores biológicos, hay marcadores de reactantes de fase aguda y demás. Entonces, esto nos puede dar una idea, pero no va a pasar de ninguna manera nunca sobre la parte de las manifestaciones clínicas y de lo que siente el paciente. Entonces, el principal consejo es que vayan donde un médico, que el médico les haga la historia clínica, que la historia clínica sea completa, que el examen clínico sea adecuado y que le pida los exámenes de laboratorio apropiados para el momento de la situación clínica. Y la otra cosa que es importante en el lupus,
que esto es un proceso que puede ser en evolución. O sea, una persona puede desarrollar el lupus a lo largo del tiempo, no necesariamente desde el principio. Es diferente por eso a otras enfermedades, que uno tiene todas las manifestaciones prácticamente en el momento en que comienzan los síntomas. Acá puede ir evolucionando. Entonces tenemos que tener siempre la relación entre el médico y el paciente en forma estrecha. El médico tiene que estar permanentemente escuchando al paciente, viendo todo lo que va sintiendo el paciente, viendo cómo va la evolución del paciente y dando el tratamiento más apropiado para tenerlo sin síntomas, pero siempre en coordinación y en comunicación permanente con su médico. Muy bien, doctor. Excelentes aportes, recomendaciones con respecto a esta enfermedad. Creo que ha quedado bastante claro. Hemos ahondado mucho en esta enfermedad para todo el público que ha estado conectado y también, bueno, el video va a estar para disposición de todos en las redes sociales de CMP Lima. Agradecemos, doctor, su participación en nombre del Consejo Regional de Lima, esperando contar con su presencia en próximas oportunidades. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos han seguido. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hasta una Bien, próxima doctor, oportunidad. muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Alberto Glave Testino, médico reumatólogo de la Clínica San Felipe y expresidente de la Sociedad Peruana de Reumatología. Con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad en Habla con tu médico. Buenas tardes. Hasta luego.